Buenas noches, muchachas y muchachos. Vamos a empezar con la materia. El primer tema que vamos a tocar tiene que ver con algo que se denomina completitud. Básicamente lo que vamos a ver durante la próxima semana es lo relativo a espacios métricos completos. Nosotros ya en cálculo 1 y cálculo 2 tuvimos la oportunidad de estudiar sucesiones y ya sabemos la definición de una sucesión convergente. Ahora vamos a hacer lo mismo en espacios métricos. La definición de sucesión va a ser exactamente la misma, pero aquí va a entrar un nuevo actor que se llama una sucesión de Cauchy. Y ese va a ser como el punto más importante de lo que vamos a ver, sucesiones de Cauchy. Pero antes de hablar de sucesiones de Cauchy, vamos a hablar de sucesiones convergentes. ¿De acuerdo? Entonces, yo les doy este documento tanto con mi voz como en papel, digamos. Empecemos con la definición 1. Ya usted sabe qué es una sucesión. Lo nuevo es que vamos a estar en un espacio métrico. Entonces usted agarra elementos del espacio métrico y los etiqueta con números naturales. Y eso va a ser una sucesión. Igual que en cálculo 1, las sucesiones nosotros las vamos a escribir como x sub n y cada vez que damos el valor a n obtenemos un elemento en ese espacio métrico. Y lo que nos interesa más es decir cuando una sucesión converge a un punto en el espacio métrico. Es exactamente la misma definición de toda la vida. Diremos que la sucesión xn converge a x si para cualquier epsilon mayor que 0 que usted tome, existe un natural a partir del cual sucede esta desigualdad. Es decir, que a partir de un momento, todos los términos de la sucesión están metidos o están cercanos al límite, tanto como usted quiera. Podemos hacer un dibujito por aquí, aquí está x, y se van acercando los puntos a x, hasta que en un cierto momento ya tenemos términos xn tan cercanos como usted quiera a este x. Eso se ve de esta forma. Aquí en espacios métricos, muchachas y muchachos, si usted recuerda esta notación que está aquí, eso es decir que xn vive en la bola con centro x y radio epsilon, ¿de acuerdo? Entonces, decir que una sucesión converge a x es decir que para cualquier epsilon que usted se dé, la sucesión vive en esa bola a partir de un cierto entero n, del índice x sub n mayúscula. Esto es lo mismo que cálculo 1, muchachas y muchachos. La definición es exactamente la misma. Lo único es que ahora xn ya no vive en R, sino que puede vivir en Rn, puede vivir en los enteros, puede ser una matriz, puede ser una función, pueden ser objetos que se comportan como los números en cuanto a distancia. ¿De acuerdo? Ok, entonces yo espero que ustedes repasen este concepto de sucesión convergente. Y lo que sigue es darles ejemplos. Y así vamos a tratar de hacer siempre, dar ejemplos. Fíjense que vamos a trabajar en el espacio de funciones continuas. ¿Se acuerdan? El espacio de funciones continuas, Aquí viven todas las funciones continuas con dominio el intervalo 0,1. Acuérdense que cuando trabajamos con funciones continuas, al menos vimos dos métricas. Una que era la métrica del máximo y la otra que era la métrica de la integral. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí yo puedo, señoritas y señores, puedo tomar esta sucesión.
Esa es una sucesión en el sentido de que el primer término de esa sucesión es la función e a la menos t, el segundo término de esa sucesión es e a la menos 2t, el tercer término de esa sucesión es e a la menos t. No es un problema fundamental para nosotros encontrar el límite de esa sucesión si es que lo posee. Pero en este caso les voy a decir que esa sucesión de funciones converge a la función 0. ¿Y qué tengo que probar yo para convencerme de que la sucesión fn converge a 0? ¿Se acuerdan la definición en la página anterior? Yo tomo la distancia entre la sucesión y el supuesto límite. Aquí me están diciendo que con la distancia integral, entonces vos tomás, ¿se acuerdan la métrica integral? Era la integral del punto donde está definido el intervalo como este, del primer punto al segundo punto, y luego se restan las funciones y se pone valor absoluto. Pero aquí e a la menos tn o e a la menos nt menos 0, eso siempre va a ser positivo, entonces desaparece. Y lo que hago es calcular esta integral. Esa integral, si se acuerdan y evalúan, te da esto. Y lo que hago ahora es hacer el n. El n es el que tiene infinito. ¿Qué pasa con eso? Si ustedes recuerdan, 1 sobre n va para 0. Y e a la menos n entre n también va para 0. Entonces toda esa expresión va para 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que esta distancia se va para 0. Eso es lo mismo que decir que e a la menos nt, que es la sucesión de funciones, converge a la función 0. Siempre se hace así, muchachos. Yo te doy la sucesión y te doy el supuesto límite, y usted me tiene que hacer un argumento de este tipo para convencer que la distancia entre la sucesión y el límite, si es convergente, debe ir para 0 cuando la n se hace muy grande. Este es un ejemplo bonito, hay muchísimos. Yo podría haber empezado con ejemplos de cálculo 1, pero ya esos ustedes los manejan muy bien. Vamos a trabajar al contrario con ejemplos de los nuevos espacios que nos brinda el análisis funcional. Déjenme regresarme, es que se me olvidó decirles que esta sucesión en ese espacio con la métrica integral converge a 0, pero resulta que con la métrica del máximo, acuérdense que en un espacio puedes definir varias métricas. Este es un ejemplo de que con una métrica la sucesión converge, pero con la otra podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, fíjense que si yo hago el mismo cálculo, pero ahora yo utilizo el mismo cálculo. ¿Se acuerdan cuál es la métrica del máximo? Era valor absoluto de la primera función menos la segunda función. Y yo podría quitar el valor absoluto acá porque e a la menos tn es positivo. ¿Y cuál es el máximo de esa función? ¿Cuál es el máximo de la función e a la menos tn? Cuando t va entre 0 y 1. Si usted se acuerda, podemos hacer un pequeño dibujito aquí. Las exponenciales con exponente negativo, todas son así, ¿de acuerdo? Y este es el punto, digamos, son decrecientes. Entonces, la mayor altura se obtiene cuando t vale 0, es decir, en 1. Entonces, el máximo para los t, eso es 1. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todas las funciones distan de 0 la distancia 1. Entonces, no puede ser convergente, ¿de acuerdo? Porque si vos quisieras que fuera convergente, eso debería acercarse tanto a 0 como quiera. Y aquí estoy diciendo que la distancia siempre es 1. Esa es otra forma de probar que algo no converge. Si todos los términos distan del supuesto límite lo mismo, nunca se van a acercar a él. Podemos hablar de un ejemplo más
en el mismo espacio, funciones continuas. Aquí te doy esta sucesión y te digo que esa sucesión converge a esta función con la distancia del supremo o la del máximo, que en este caso viene a ser lo mismo. ¿Cómo pruebo yo que esa sucesión converge a la función? Pues tomo la distancia entre el enésimo término de la sucesión y el supuesto límite. Entonces, usted tiene que recordar las métricas que vimos al inicio del curso y tienes que calcular ese supremo. Entonces, cuando haces la resta y todo el asunto, te da esta cosa que está aquí. Y uno puede, ojo, aquí están interviniendo dos letras, T y N, pero ojo, el supremo es con respecto al T. ¿Cuándo es que T cuadrado entre N más T? El máximo, el supremo de los T entre 0 y 1. Aquí no lo voy a calcular explícitamente, como en el ejemplo anterior, sino que aquí vamos a decir que T cuadrado entre N más T es una función continua sobre un intervalo cerrado. Y ustedes en cálculo tuvieron que haber visto un teorema que dice que toda función continua sobre un intervalo cerrado alcanza un máximo o un supremo. Y que se alcanza ya sea en los extremos del intervalo, en 0, 1 o en 1 interior. Entonces vamos a suponer que se alcanza en un T0 y ese T0 vive entre 0 y 1, ¿de acuerdo? No es 0 porque si fuera 0, bueno, uno lo puede analizar y no importa, digamos, si T0 fuera 0. Esa última expresión, T0 cuadrado entre N más T0, ahora hágala tender a infinito con respecto a N, ¿de acuerdo? Y usted se da cuenta, por lo que aprendió en cálculo 1, que eso lo puede hacer tan pequeño como usted quiera. O lo que es lo mismo, estimadas y estimados, que esta cosa, T0 al cuadrado sobre N más T0, como T0 es fijo y yo hago tender a N infinito, eso se hace tan pequeño como usted quiera. O lo que es lo mismo va para 0. ¿De acuerdo? Así es como uno prueba que una sucesión converge a un límite. Vamos a dejarnos de esos dos ejemplos y vamos a seguir con un resultado que ustedes conocen ya en cálculo 1. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron límites por primera vez de funciones? Probaron que el límite, si existía, era único. Bueno, aquí en un espacio métrico, si vos tenés una sucesión, entonces el límite de la sucesión, si existe, es único. Aquí acabo de ver una reacción extraña, pero que esta reacción no me gustó. O sea, lo que estoy diciendo ahí es que, se lo voy a poner aquí arriba, suponga que tu sucesión XN converge a un A y que la sucesión XN también converge a un B. O sea, supongamos que tiende a dos límites. Entonces, si no son iguales A y B, yo puedo tomar la distancia entre ellos. ¿Se acuerdan? La distancia entre dos puntos es 0 solo si los puntos son iguales. Si no fueran iguales, esa distancia es positiva y la tomo como épsilon. Entonces aplico la definición de sucesión convergente. Esto les debe sonar muy conocido. Como XN converge a A, con este épsilon que está acá, yo escribo toda la definición aquí. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa que XN converge a A? Que la distancia de XN a A se hace tan pequeño como yo quiera a partir de un índice, que lo voy a llamar N1. Y como XN converge a B, entonces pasa esto a partir de un N2. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo se dan estas dos desigualdades al mismo tiempo? Lo que les enseñaron a ustedes es que si tomo un índice mayor que el más grande que N1 y N2, entonces esta distancia de A a B es menor o igual que esto por desigualdad triangular.
pero que cada una de esas distancias es menor que epsilon medios a partir de este n grande, y esto da epsilon, pero epsilon era distancia de AB. Entonces ven el absurdo. El absurdo es que la distancia de AB, que está del lado izquierdo, es estrictamente menor que la distancia de AB, que está del lado derecho. Eso es un absurdo. Esta es una de las cosas que uno no tiene que olvidar en espacios métricos, que si el límite de una sucesión existe, es único. ¿De acuerdo? Entonces, no lo puse como teorema, pero si usted quiere, puede poner aquí teorema, en un espacio métrico, el límite de una sucesión, si existe, es único. Ok, vamos con otra definición de sucesiones. Acuérdense que empezamos con sucesiones, seguimos con el límite de una sucesión, probamos que el límite, si existe, es único, y ahora vamos a ver un nuevo concepto. Yo te doy una sucesión y esa sucesión vive en un espacio métrico. Entonces, vamos a hablar de sucesiones acotadas, ¿de acuerdo? En los números naturales, usted puede hablar, en los números reales, usted puede hablar de sucesión acotada. ¿Se acuerda cuando una sucesión era acotada? Cuando estudiaba usted cálculo 1 y cálculo 2, cuando el valor absoluto de cada término de la sucesión no crecía más allá de un m, ¿se acuerdan? En los números reales. Aquí yo no puedo decir eso, porque aquí yo no le puedo sacar la distancia a un solo elemento. En los números reales yo sacaba el valor absoluto a un solo elemento, pero aquí no le puedo sacar la distancia a un elemento. Entonces yo no puedo poner esa definición como en los números reales. Entonces lo que se hace aquí es que vamos a decir que una sucesión en un espacio métrico es acotada si existen dos cosas. Si existe un K positivo y un X, un elemento ahí, un miembro de X, tal que pasa esto. Vean lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que todos los términos de la sucesión distan de X una distancia menor que K. ¿De acuerdo? Eso piénsenlo en términos de bolas. O sea, en términos de bolas, lo que les estoy diciendo es que una sucesión es acotada si existe una bola con un centro X y un radio K, tal que la sucesión vive en esa bola. Acuérdense, cuando un elemento vive en una bola, cuando la distancia entre ese elemento y el centro es menor que el radio. Entonces, aquí cuando usted piense que una sucesión es acotada, lo que tiene que pensar es que existe una bola con cierto centro y cierto radio donde todititos los términos de la sucesión están contenidos. Entonces vamos a probar nuestro primer resultado, y es que si vos tenés una sucesión acotada en un espacio métrico, voy de nuevo. El teorema que vamos a probar es que si tenemos una sucesión convergente a un punto X en un espacio métrico, esta sucesión tiene que ser acotada, ¿de acuerdo? El recíproco es falso, igual que en cálculo 1, una sucesión acotada no tiene por qué ser convergente. La prueba es bastante sencilla, ¿de acuerdo? La idea es que como la sucesión es convergente, yo agarro un epsilon igual a 1 en la definición de sucesión convergente. Entonces, ¿qué puedo yo deducir de la sucesión o de la definición de sucesión convergente cuando tomo epsilon igual a 1? Bueno, lo que podemos decidir o encontrar es que existe un natural tal que todos los términos de la sucesión distan de X una distancia menor que 1, pero solo para los n mayores o iguales que n. Bueno, si ustedes lo quieren ver así, hay una bola, digamos aquí hay una bola con centro X y radio 1, donde todos los términos de la sucesión, a partir de un término xn, todos viven.
pero aquí quedan un montón afuera. ¿Cuáles son los que quedan afuera? Xn grande menos 1, Xn grande menos 2, y ahí quedan hasta x1. Entonces, la definición del límite, lo que te dice con epsilon igual a 1, es que hay un montón de términos de la sucesión que viven aquí, en esa bola con centro X y radio 1, pero quedan unos afuera, que son los que les estoy poniendo ahí. Entonces uno no se preocupa, porque los que no están quedando en esa bola, si todo el mundo quedara en esa bola, ya es acotada, pero están quedando un número finito por fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo que hace es, fíjense ahí, de esos n-1 términos, x1 hasta xn-1, yo tomo la distancia entre cada uno de ellos y el límite x. Como es un número finito, entonces yo sé que ahorita, yo sé que esos n-1 términos son números y que 1 es el radio de la bola. Entonces, yo sé que entre esos n números hay uno más grande porque es un número finito. Entonces yo puedo tomar como una bola todavía más grande. Es la bola, imagínense, los x1, x2, xn-1 trazan líneas hacia x. Y todos los demás de xn mayúscula en adelante, todos viven en la bola con centro 1. Entonces yo tomo una bola más grande, ¿verdad? Donde yo puedo decir que todos los términos de la sucesión, disculpen, aquí hay un problema técnico, disculpen. Yo puedo decir que con este radio pasa esto, pero para todos los términos de la sucesión. Y eso lo que dice es que la sucesión es acotada. Es bueno que hagan un dibujo, es bueno que revisen esta demostración, uno le tiene que quedar claro. Acuérdense, definición de sucesión acotada es que hay una bola con un centro y un radio que me contiene a toditos los términos de la sucesión. Ok, ahora vamos a pasar a un tema, muchachas y muchachos, que es fundamental. Y aquí sí les pido que se esfuercen lo más posible. Lo que vamos a hacer es una conexión entre los conceptos que vimos de espacios métricos de puntos de acumulación y conjunto cerrado con sucesiones. Eso es importantísimo en este curso. O sea, cómo juntar el concepto de conjunto cerrado con sucesiones, cómo juntar los puntos de acumulación con sucesiones. Eso es importantísimo y yo les recomiendo y les reitero que uno tiene que tener muy claro ese resultado, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema 6 es súper importante. Quiero que se tomen un momentito para que lo revisen. El teorema 6 dice que si yo te doy un espacio métrico, X, D, ¿se acuerdan? Un conjunto de una métrica, y te doy un subconjunto de X, un A, entonces vea lo que dice este teorema. Este es un teorema interesante. La primera parte dice que X vive en A', ¿se acuerdan quién era A'? Era un punto de acumulación. Que cuando vos sos un punto de acumulación de A, eso es lo mismo a decir que existe una sucesión de puntos de A que converge a X. Entonces lo ven, ¿se acuerdan que puntos de acumulación son puntos donde se le pegan los elementos del conjunto? Entonces, este teorema dice que si vos sos un punto de acumulación es porque hay una sucesión de términos del conjunto del cual vos sos punto de acumulación que convergen a vos. Pero dice algo más. Dice que los términos de la sucesión todos son distintos de X. ¿De acuerdo? Es que podría darse el caso que el punto de acumulación vive en el conjunto.
Y aún viviendo o no viviendo el punto de acumulación, yo siempre puedo encontrar una sucesión de puntos del conjunto que convergen a él. Pero recuerden eso, la sucesión no es igual ninguno de esos términos al límite. Y luego, fíjense el teorema en su parte 2. Acuérdense que decir que A es igual a su clausura o a su adherencia es lo mismo que decir que A es cerrado. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo en este resultado? Que un conjunto es cerrado si y solo si cada vez que yo tenga una sucesión en A que converge a un punto X, entonces el X vive en A. Eso es el resultado 2. Cada vez que yo tenga una sucesión de puntos de A que converja a X, entonces el límite vive en A. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta estos dos teoremas y los vamos a probar. Creo que los vamos a probar y terminaremos con este primer vídeo porque vídeos muy extensos son muy pesados y cuestan. Yo haré un segundo vídeo que se los estaré dando tipo viernes. Entonces, la prueba, estimadas y estimados, vamos a hacer la prueba del resultado. El resultado primero, quiero que lo revisen. Yo tengo que probar que si me doy un punto de acumulación de A, existe una sucesión de puntos de A que converge a ese punto de acumulación. Entonces vean cómo vamos a hacer. Nos vamos a dar un X que viva en A', es decir, un punto de acumulación. ¿Se acuerdan qué significa ser punto de acumulación? Eso significa que para cualquier epsilon que vos te das, la bola con centro X, radio epsilon, quitándole el centro, intersección A, es diferente vacío. ¿Se acuerdan? Eso era la definición de punto de acumulación. Y ahora lo que vamos a hacer es discretizar, muchachos. ¿Qué significa discretizar? Significa que cuando usted tenga una proposición que se cumple para todo epsilon, entonces vamos a darle valores al epsilon de 1, 1/2, 1/3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a decir esa definición con epsilon igual 1, esa definición con epsilon igual 1/2, esa definición con epsilon igual 1/3 y así sucesivamente. Entonces fíjense bien, a la definición de punto de acumulación con epsilon igual a 1 nos daría esto, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos está diciendo es que hay un elemento en A que también vive en la bola, pero que no es el centro. Entonces está diciendo esto que está aquí. Yo puedo tomar un elemento X1 que no es X, pero que está en A, que es lo que estoy escribiendo aquí. ¿Y qué más? Como ese X1 vive en la bola, satisface que la distancia del centro a X1 es menor que 1. ¿De acuerdo? Eso es discretizar cuando epsilon vale 1. Y ahora lo hago con epsilon igual 1/2. Pero ahora vea que la bola se convierte en esto, la definición de punto de acumulación. Entonces, de nuevo, yo tengo un punto X2 que vive en la intersección de esa bola con A. ¿Qué significa que vivas en esa intersección? Que vivís en A, pero que no es el centro. Y que además la distancia de X a X2 es menor que 1/2. Y lo puedo hacer para epsilon igual 1/3. Y lo puedo hacer para epsilon igual 1/4. Y cada vez que lo vaya haciendo para epsilon igual 1 sobre algo, voy a obtener un punto de A que dista de X menor que esa distancia. Entonces lo puedo seguir haciendo, pongo puntos, y ahora le doy el valor epsilon igual 1 sobre M. Entonces, en la definición de punto de acumulación, en vez de epsilon pongo 1 sobre N y encuentro un término, digamos, XM que vive aquí. Eso significa que XM vive en A, que XM no es el centro y que esta cosa se hace menor que 1 sobre M. ¿De acuerdo?
Pero si usted lo piensa, en cada paso que estamos dando, el valor a epsilon, 1, un medio, un tercio, vamos encontrando un x1, x2, x3. Pero si se fija, aquí esta distancia de xm a x se hace cada vez más pequeña. ¿Qué significa eso? Que mientras el m se haga más grande, el 1 sobre m tiende a 0. Entonces podemos concluir que con ese procedimiento de discretizar, yo encuentro una sucesión de puntos de A, ninguno de esos puntos es X, y que la distancia de X a XN es menor que 1 sobre N. Eso es lo mismo que decir que XN converge a X, ¿de acuerdo? Y con todos los demás atributos, que XN nunca se hace X y que XN vive en A. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado es muy importante. Si vos tenés un punto de acumulación de A, existe una sucesión de puntos de A que convergen a X. Y ninguno de los términos de la sucesión es X. Ok, entonces, pasamos al resultado. Perdónenme, un pequeño problema técnico. Entonces, lo anterior es básicamente lo que yo les dije, ¿verdad? O sea, este primer párrafo es lo que dije. Ahora lo vamos a hacer al revés, muchachas y muchachos. ¿Qué significa hacerlo al revés? Ahora vamos a suponer que yo tengo una sucesión de puntos en A, tales que ninguno de esos puntos es un X ahí, que es de acumulación, y que XN converge a X. ¿De acuerdo? O sea, yo no sé qué es punto de acumulación. Yo lo único que sé es que tengo un punto X, el cual es el límite de una sucesión de puntos de A, y que ninguno de los puntos de la sucesión es X. Eso es lo que vamos a probar que es un punto de acumulación de A. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, como vos me estás diciendo que la hipótesis te dice que XN converge a X, entonces para cualquier epsilon existe un N que hace esto. Esa es la definición de punto de sucesión convergente. Pero con lo que ustedes ya han aprendido, muchachas y muchachos, esa definición de que XN converge a X se puede reescribir diciendo que para todo epsilon se tiene que XN vive en esa bola a partir de un cierto índice. Piénsenlo un momentito, es lo que yo les dije hace un rato. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquier epsilon, es la definición de convergencia, esta intersección es diferente vacío. Aquí tengo un pequeño error, les pido muchas disculpas. Este B que está aquí, tiene que ser A, ¿de acuerdo? Ya saben por qué, ¿verdad? Porque la sucesión, los términos XN, estos viven en A y viven en la bola, entonces viven en la intersección. Esto es A, disculpen, después que termine este video voy a mejorarlo y el documento que les voy a enviar el miércoles va a tener corregido eso. Entonces, pero también se puede poner que para todo epsilon esta intersección es diferente a vacío. ¿Por qué, muchachos? Porque ¿quiénes son los que están en esa intersección? Son los puntos de la sucesión, pero los puntos de la sucesión no contienen, no son iguales a X. Entonces yo puedo decir que si le quito X, esa intersección sigue siendo diferente vacía. Y eso significa que X es punto de acumulación, si se acuerdan de la definición. Aquí es pura definición, estimadas y estimados. Esto termina entonces la prueba del primer resultado. Que X es punto de acumulación, sí, solo si existe una sucesión de puntos en A que converge a X. ¿De acuerdo? Revisen esta demostración, por favor. Yo también arreglaré este errorcito que tiene aquí con A. Y pasemos a la segunda prueba. La segunda prueba me llama la atención porque tiene
cosas interesantes. ¿Qué tenemos que probar ahora? La segunda parte del teorema dice que un conjunto A es cerrado, es lo mismo que decir que A es igual a su clausura. Sí, solo sí. Cada vez que vos tengas una sucesión de puntos en A que converge a un X, es porque ese X, el límite, vive en A. ¿De acuerdo? O sea, un conjunto es cerrado si sucesiones de puntos en el conjunto cerrado que convergen, el límite vive en el conjunto. Eso es lo interesante, muchachos. Si vos agarras sucesiones en un conjunto cerrado y sucesiones son convergentes, el límite tiene que vivir en el conjunto cerrado, no se puede salir. Eso es lo interesante de ese resultado. Entonces, lo que vamos a probar es la primera parte del teorema. Vamos a probar que déjenme, vamos a suponer primero que A es cerrado y vamos a ver que hay una sucesión de puntos convergente y que el límite vive en A. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a probar. Revisen el teorema, por favor, suponemos que A es cerrado y vamos a darnos una sucesión de puntos en A que converja a un X. Y vamos a probar entonces que el límite vive en A. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí quiero darles una prueba que me gustó montones. Y déjenme escribírselos de nuevo. O sea, yo tengo A igual a, esa es la hipótesis. Y tengo una sucesión xn en A con xn converge a x. ¿De acuerdo? Esa es la hipótesis. Conjunto cerrado, una sucesión de puntos en A que converge a un x. Lo que vamos a probar es que el límite vive en A cuando A es cerrado. Entonces, me doy la sucesión en A que converja a x para algún x en el espacio métrico. Vamos a probar que ese x necesariamente esté en A. Entonces, vamos a dividir la prueba en dos. Aquí tal vez les pido disculpas. ¿Saben ustedes qué es el rango de una sucesión? Es que la sucesión, usted puede, es una función, ¿de acuerdo? Entonces tiene un codominio y tiene un rango. El rango es el ámbito. Entonces la sucesión puede ser de rango infinito, o sea, tiene infinitos términos la sucesión diferentes. O puede ser que sea una sucesión que el número de puntos de la sucesión diferente sea finito. Entonces, eso significa el rango. Entonces, primero puedo suponer que hay infinitos términos de la sucesión, es decir, así, esto. Ahí sí está bien escrito el B. Entonces yo pongo B y pongo ahí los términos de la sucesión. Si ese conjunto de términos de la sucesión es infinito, entonces ese conjunto tiene como punto de acumulación a X. ¿Cómo sé yo que ese conjunto tiene como punto de acumulación a X? Bueno, piénselo un momentito. Si vos tenés una sucesión que converge a un punto, ¿cómo sabes que el conjunto de los puntos de la sucesión tiene como punto de acumulación al límite? Es fácil de verlo. Entonces, inmediatamente lo que dice es lo que quiero probar, que X vive en A'. Pero, ¿se acuerdan que estamos suponiendo que el conjunto es cerrado? Y otra de las caracterizaciones de conjuntos cerrados es que contiene a todos sus puntos de acumulación. Entonces, si X es un punto de acumulación de A, entonces X vive en A. Es una prueba bonita, ¿verdad? Pero aquí estoy suponiendo que el rango es infinito. ¿Qué pasa si el rango es finito? Una sucesión que sus términos a partir de un momento todos son iguales. Por ejemplo, la sucesión menos 1 a la n. La sucesión menos 1 a la n, su rango solo es 1 y menos 1. Eso es lo que les quiero decir, porque todos los términos de esa sucesión son 1 y menos 1. Entonces, imagínate una sucesión así.
Entonces, cuando una sucesión tiene rango finito es porque todos los términos son iguales. Ojo, este es convergente, sí, ¿verdad? Entonces, si se quedaron pensando en que menos 1 y n no son todos iguales a partir de un momento, no, esta es una sucesión convergente. Y si el rango es finito, quiere decir que la sucesión a partir de un momento es constante. O sea, todos los términos de la sucesión son el límite. Y en ese momento ya el resultado está. Ahora, vamos a hacer el recíproco. ¿De acuerdo? Con esto que yo acabo de decir, con estas dos cosas, lo que estás probando es que si el conjunto es cerrado, entonces siempre que te das una sucesión que converja a un punto, el punto vive en el conjunto cerrado. Ahora lo vamos a hacer al revés. Quiero probar que el conjunto es cerrado si tiene esa propiedad de que cada vez que me doy una sucesión en A que converge a un X, el X vive en A. ¿De acuerdo? Entonces, para probar eso, si vos querés probar que un punto es cerrado, date un punto en la clausura. Entonces, si vivís en la clausura, vivís en A o vivís en A'. ¿Se acuerda de eso? La definición de la clausura. Si vivís en A, ya. Estamos listos. Si vivís en A', ¿qué pasa si vivís en A'? Aplicás el resultado anterior, ¿te acordás? Si vos vivís si vos vivís en el conjunto de puntos de acumulación por el resultado anterior, hay una sucesión de puntos en A que converge a tu punto X. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es la hipótesis? Cada vez que tengo una sucesión que converge a un punto en X, el X ¿dónde debe estar? En A. Y entonces empezamos con un punto en la clausura y terminamos con el punto en A. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que A es igual a clausura y que por lo tanto el conjunto es cerrado. Entonces, muchachas y muchachos, estos resultados, lo que tienes que entender es lo que dicen cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a utilizar para las pruebas que vamos a estar dando. Entonces, yo termino en este momento porque ya casi son 50